Christopher Nolan ha necesitado cámaras IMAX, estrellas internacionales y cientos de millones de dólares para reconstruir la Odisea. Pero hace casi 3000 años alguien levantó ese universo utilizando únicamente palabras. Inventó cíclopes, desató tempestades, sedujo a los hombres con el canto de las sirenas. Convirtió el regreso de un soldado en la aventura más influyente de Occidente. Creemos conocer el nombre de aquel creador, Homero. Sin embargo, no sabemos quién fue. Tampoco dónde nació, ni cuándo vivió exactamente. Ni siquiera podemos demostrar que haya existido. Homero es uno de los autores más célebres de la historia. La tradición le atribuye 2 monumentos literarios. La Ilíada, centrada en la cólera de Aquiles durante la guerra de Troya, y la Odisea, el prolongado regreso de Odiseo a Ítaca. Entre ambas suman cerca de 28.000 versos. Durante siglos se afirmó que fueron compuestas por un poeta ciego, un anciano prodigioso que recorría el mundo griego recitando sus epopeyas. Varias ciudades se disputaron el honor de haberlo visto nacer. Esmirna, Quíos, Colofón, Argos, Atenas, Rodas y Salamina figuraron entre las candidatas. Era una competición muy cómoda, ninguna podía demostrarlo. Los retratos clásicos tampoco aclaran el enigma. Las famosas esculturas de Homero fueron realizadas siglos después de su supuesta muerte. No reproducen un rostro verdadero. Representan una idea, el sabio, el poeta, el vidente ciego que contempla lo que los demás no pueden ver. Incluso su nombre resulta sospechoso. Algunos autores antiguos lo relacionaron con la ceguera, otros lo asociaron con la condición de rehén. También se ha propuesto que designaba a un cantor, un compilador o un miembro de alguna agrupación poética. Ninguna interpretación ha cerrado el debate. La oscuridad comienza mucho antes de Homero. Los acontecimientos de la Ilíada se sitúan en una remota edad del Bronce. La guerra de Troya sí tuvo un núcleo histórico. Pudo desarrollarse hacia los siglos XIII o XII a.C., pero los poemas homéricos adoptaron su forma conocida varios siglos más tarde, probablemente entre finales del siglo VIII y el VII antes de nuestra era. Entre el mundo narrado y la composición mediaba un océano de tiempo, 4 o 5 siglos de guerras, migraciones, derrumbamientos y recuerdos deformados. La civilización micénica había desaparecido. Sus palacios se habían incendiado. La escritura lineal B dejó de utilizarse. Grecia atravesó una etapa de profundas transformaciones. Y las hazañas de los antiguos sobrevivieron en un soporte muy frágil: la memoria humana. Generaciones de cantores transmitieron relatos sobre Aquiles, Héctor, Agamenón y Odiseo. No recitaban necesariamente un texto inmutable, trabajaban con escenas conocidas, conservaban genealogías, dominaban ritmos, epítetos y fórmulas. Podían alargar una actuación, también podían abreviarla. Adaptaban el relato a la ocasión y al público. Aquello no era repetir una grabación, era reconstruir el poema cada vez que se interpretaba. Por eso Aquiles aparece como el de los pies ligeros. Atenea es la de los ojos de lechuza. El mar recibe el extraño color del vino y la aurora surge una y otra vez con sus dedos de rosa. Esas expresiones no eran simples adornos, encajaban dentro del hexámetro, permitían ganar tiempo, ayudaban al cantor a mantener el ritmo mientras preparaba el verso siguiente.
A comienzos del siglo XX, el investigador estadounidense Milman Perry estudió este lenguaje repetitivo. Descubrió que la poesía homérica estaba construida mediante un complejo sistema de fórmulas. Tras su muerte, su discípulo Albert Lord continuó la investigación. Lord observó a cantores tradicionales de los Balcanes. Algunos podían improvisar narraciones de miles de versos sin leer un manuscrito. Cada representación mantenía el argumento esencial, pero ninguna era idéntica a la anterior. La comparación revolucionó los estudios clásicos. Homero dejó de parecer un escritor sentado frente a un pergamino y empezó a parecer el heredero de una inmensa maquinaria oral. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿puede un solo poeta ordenar todo aquel material y convertirlo en dos obras fundamentales? Ahí comienza la llamada cuestión homérica. En 1795, el filólogo alemán Friedrich August Wolff publicó sus Prolegómenos a Homero. Wolff dudaba de que poemas tan extensos hubieran sido concebidos y preservados como libros en una época de escritura limitada. Propuso que, originalmente, existían cantos separados. Según su hipótesis, aquellos fragmentos fueron reunidos y organizados mucho después. La conmoción fue enorme. Homero dejó de ser únicamente un poeta. Se convirtió en un enigma. Durante el siglo XIX, los especialistas se dividieron en dos grandes facciones. Los unitarios defendían la existencia de una mente creadora. Veían en cada poema una arquitectura demasiado precisa para ser accidental. Los analíticos buscaban costuras, interpolaciones y contradicciones. Para ellos, las epopeyas eran el resultado de numerosas manos. Una especie de catedral construida durante generaciones. Y las grietas no faltaban. Algunos personajes mueren y después parecen regresar. Determinados objetos pertenecen a épocas distintas. Los guerreros utilizan armas de bronce, pero aparecen costumbres posteriores. La sociedad descrita mezcla instituciones micénicas con prácticas propias de la Edad del Hierro. Los poemas conservan palabras muy antiguas junto a otras más recientes. Incluso combinan diferentes dialectos griegos. Predomina el jónico. También aparecen rasgos eólicos y formas arcaicas. Es como encontrar en una misma novela expresiones medievales, renacentistas y contemporáneas. Pero las contradicciones no demuestran por sí solas la existencia de muchos autores. Un único poeta pudo heredar materiales de épocas diferentes. También pudo conservar fórmulas antiguas porque encajaban bien en el verso. La tradición oral no elimina al creador individual, le proporciona las herramientas. La disputa se vuelve todavía más intrigante cuando comparamos las dos epopeyas. La Ilíada es feroz, concentrada y trágica. Su mundo está dominado por la guerra, el honor y una muerte inevitable. La Odisea resulta más viajera, fantástica y doméstica. Habla del engaño, la identidad, la familia y el deseo de regresar. Sus estructuras tampoco son iguales. La Ilíada aprisiona una guerra de 10 años dentro de unas pocas semanas. La Odisea desordena el tiempo. Comienza cuando Odiseo lleva años desaparecido. Después retrocede. El propio héroe relata una parte de sus aventuras. Es una narración dentro de otra narración. Un mecanismo que probablemente encantaría a Nolan. Algunos especialistas creen que ambas obras pudieron proceder de poetas distintos. Quizá pertenecieron a la misma tradición. Tal vez fueron compuestas con varias décadas de separación. Otros sostienen que un solo autor
fue capaz de cambiar de registro, tema y tono. También existe una tercera posibilidad, que Homero designe al gran poeta que dio forma decisiva a una tradición colectiva. No habría inventado todas las historias, pero habría seleccionado, ensamblado y perfeccionado el conjunto. Sería autor y heredero al mismo tiempo. Una hipótesis más provocadora apareció en el siglo XIX. El escritor Samuel Butler defendió que la Odisea pudo haber sido compuesta por una mujer siciliana. Interpretaba la relevancia de Penélope, Náusica y otros personajes femeninos como indicio de una autora. La propuesta resultó sugerente. También carece de pruebas concluyentes. Homero podía ser uno, podían ser varios. Incluso pudo haber una mujer detrás de alguno de los poemas. El expediente permanece abierto. Tampoco sabemos cuándo quedaron fijadas por escrito. El alfabeto griego comenzó a extenderse hacia el siglo VIII a.C. Es posible que la escritura ayudara a organizar composiciones orales cada vez más extensas. Un poeta pudo dictarlas, un escriba pudo registrarlas. Varias versiones pudieron coexistir durante generaciones. La tradición posterior aseguró que el gobernante ateniense Pisístrato ordenó recopilar los poemas en el siglo VI a.C. Es la célebre Recensión Pisístratida. Sin embargo, los testimonios son tardíos y su alcance continúa discutido. Quizá Atenas no creó un texto definitivo. Tal vez solo reguló su recitación durante las fiestas panateneas. Allí, distintos rapsodas interpretaban episodios de manera ordenada. El poema ya no pertenecía únicamente al cantor. Empezaba a pertenecer a la ciudad. Siglos después, los eruditos de la Biblioteca de Alejandría compararon manuscritos y variantes. Cenódoto preparó una de las primeras ediciones críticas. Aristarco de Samotracia examinó versos dudosos y trató de depurar el texto. La división tradicional de cada epopeya en 24 cantos también se consolidó en el ambiente alejandrino. Esos sabios no recibieron una obra intacta. Encontraron versiones, diferencias y líneas sospechosas. Tuvieron que decidir qué era auténtico y también qué debía ser descartado. Aquello que hoy llamamos el texto de Homero es el superviviente de una prolongada selección. Primero hablaron los guerreros y los navegantes, después cantaron los poetas, más tarde escribieron los copistas, finalmente corrigieron los filólogos. Cada época dejó una huella, cada transmisión pudo alterar una palabra, cada intérprete sostuvo el poema y al mismo tiempo lo transformó. Por eso la cuestión homérica no consiste únicamente en preguntar si Homero existió. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué significa ser autor de una historia creada durante siglos? Nolan firma su película. Conocemos a sus intérpretes. Podemos consultar el presupuesto, el rodaje y los títulos de crédito. La epopeya original no ofrece ese consuelo. No conserva contratos, no guarda borradores, no posee una primera edición. Su autor desaparece justo cuando intentamos mirarlo. Quizá existió un genio llamado Homero. Quizá dos poetas excepcionales compusieron obras diferentes. Tal vez una multitud de voces terminó fundida bajo un único nombre. No podemos dictar sentencia, y ahí reside su fascinación. La Odisea narra el esfuerzo de un hombre por recuperar su identidad. Pero la identidad de quien contó ese viaje se perdió para siempre. Odiseo consiguió regresar a Ítaca. Homero, en cambio, continúa desaparecido.